Ahí estamos. Esperamos un minutito, que éramos 50 aproximadamente, y arrancamos con tu charla. Dale. No sé si querés comentar algo que estábamos hablando antes, si hay consultas, preguntas en la mitad de la charla, querés que te interrumpan o pidan la palabra. Las fábricas deberían garantizar transporte, las mismas fábricas para llevar y traer. Es que es cierto, o sea, si decimos, claro, si decimos eso, como de repente aparecen un montón de micrófonos, se puede armar quilombo. Sí. Bueno, nada, yo lo probaría igual, ¿eh? Vamos a probar si se puede generar un diálogo. Sí. Bueno, ya somos 36, esperamos Che, 2 minutos. ¿Alguno le quedó algo con lo que veníamos hablando antes, con lo de Adrián y Moscato? Acá. Bueno, ahí estamos. Somos 41. Faltan poquitos. Bueno, recuerden, porfa, si pueden prender las cámaras y están presentables, ideal. Así no hablamos con una foto quieta. Bueno, cuando quieras, Julito. ¿Arranco? Falta Charlie. Falta charla. Falta Charlie. Bueno, banquemos 5 minutos, 3 minutos. Dale. Tiro un comentario sin que no hace falta que sea respondido, pero que me llamaba la atención de lo de Moscato en estos, mientras se suman los 4 o 5 que faltan. Me choca mucho esto de obligarte a digitalizarte. No sé, me acuerdo, muchos creo que eran más chicos que yo todavía, en el 2001, me acuerdo que mi viejo no tenía tarjeta de débito y sacar una tarjeta de débito para sacar los 100 mangos que te daban por semana o algo por el estilo, no me acuerdo cuánto era, como que el país se obligó a bancarizarse en ese momento, y no sé si es algo que esté tan bueno, y ahora me revoloteó lo que dijo Adri del partido este de Alemania, que no sé, no me imagino al abuelo de mi novia de 90 años viendo un partido con el celular para opinar, y obligar a la sociedad de alguna manera a digitalizarse, a que que si no sabes manejar un Zoom, no tenés contacto con otros humanos, no me parece que esté muy bueno. Y lo linkeo directo con todo esto. Yo no soy nada paranoico con eso, pero justo hablaban de Zoom y lo peligroso que es si bajás mal el instalador de Facebook con todos sus temas de robo de datos, etcétera, etcétera. Ahora estamos todo el tiempo con la computadora, están adquiriendo todo el tiempo nuestra información. De alguna manera, no sé, la digitalización se presta mucho a eso, pero no tiene nada que ver con arquitectura. Pero bueno. Ahí estamos, ya somos 49, si no está Adri, es la cantidad. Sí, Charlie, perfecto. ¿querés arrancar con algo o directamente arranca Julito? Yo iría directo con Julio. Dale. Ahí le comparto pantalla. ¿Se ve bien? Perfecto. Perfecto. Voy a checar esto. Bueno, la idea de la charla viene a engancharse con la charla que dio Marce el otro día, que fue un recorrido muy interesante, o sea, espectacular por toda la
la cuenca, nos llenó de datos y también a la vez. Lo que más me interesó de la charla, que si bien no pude estar, la vi después, fue ver cómo Marcelo tiene una habilidad excelente, o sea, a la hora de observar, o sea, generar reflexiones y observaciones constantemente. Así que bueno, la idea de esta charla es, primero me presento, soy Julio Sánchez, muchos, ya algunos vi que ya nos conocemos, otros no nos vimos nunca. Soy docente de Explore hace 6 años y exalumno también desde segundo año de la carrera. O sea que a lo largo de todos estos años fui generando, por así decirlo, mi bagaje, o sea, fui llenando mis estanterías de un montón de reflexiones, anécdotas y discusiones que se fueron dando en teóricas y en las clases. Y con eso se me ocurrió, o sea, empecé a pensar en esta investigación, que está en curso también, no es algo que está cerrado para nada. Por eso todo lo que podamos después discutir o hablar, incluso lo que hablábamos antes con Popo es, si ustedes quieren, mientras yo estoy dándola, frenarme, consultarme, criticarme, debatir, o sea, todo eso va a ser enriquecedor. Así que eso me alegraría muchísimo. Y bueno, la idea de esto es que a lo largo de todos estos años, o sea, fuimos notando que los proyectos que corregíamos y los que nos presentaban en los juries, muchos de ellos se podían tipificar y generalmente notábamos que los mejores resultados siempre iban de la mano de las transgresiones de los esquemas. Es decir, los edificios que excedían el esquema primordial, por así decirlo, el esquema morfológico primordial, como en estos casos sería el claustro, la tira. O sea, los edificios que más nos interesaban, los que más generaban debate, reflexión y pensamiento, eran los que los transgredían. Entonces, me parece que siempre conviene empezar explicando qué es una tipología, y acá ya entramos difícil, porque si buscamos la explicación de qué es una tipología, desde la Real Academia nos dice que es el estudio y la clasificación de los tipos que se practican en diferentes ciencias. Si nos adentramos en las tipologías arquitectónicas, nos vamos a encontrar de que se puede generar tipologías, o sea, las tipologías pueden llegar a ser, por ejemplo, las casas, los departamentos, los PH son tipologías de viviendas. Casas patio, casas en línea, son otra tipología. Por ende es un término que tal vez es ambiguo, pero sí me quedo con esto que estaba leyendo antes de empezar la charla, que estuve leyendo ahí un texto de Moneo que habla de esto, que después se los van a pasar, que tal vez se puede tomar como concepto que describe un grupo de objetos de nuestra profesión. Entonces, tomando ese punto como referencia, les digo que nos vamos a enfocar en las tipologías morfológicas en esta charla. ¿Y para qué nos sirve entender esto? Más que nada porque es una herramienta de estudio. Para no tener que estar dependiendo siempre de el momento de la idea, el momento de inventarnos todo. Estudiar tipologías nos ayuda efectivamente a resolver cosas, y por ende lo tomo como si fuese una herramienta. ¿Cuándo se pueden utilizar estas tipologías? Se pueden utilizar en cualquier proyecto, obviamente. Vamos a encontrarnos casas con una tipología muy clara, vamos a encontrar museos, pero son verdaderamente muy útiles cuando tenemos programas de repetición programática. Cuando tenemos, por ejemplo, escuelas, hospitales, viviendas, que nos toca ahora, donde se hace una repetición de muchos locales, y entonces estas tipologías nos ayudan a agruparnos, a generar, por así decirlo, una sistematización. Me parece que está bien esta frase, es un modo de trabajar al mismo tiempo libre y sin embargo sistematizado. Bueno,
Para entrar en la charla me parecía como lo más lógico era hacer un mini resumen de cómo empezar un proyecto. Acá en PA, en Explora, tal vez muchos que ya vienen de Explora lo vienen viviendo en otros niveles. Generalmente nosotros todo el proyecto, todo el tiempo, todo el cuatrimestre lo dividimos en módulos. Serían estos: sitio, estructura, programas, herramientas, lenguaje. Esos módulos, en este modo de proyectar, no son excluyentes, o sea, no significa que en un momento vamos a estar solo hablando de sitio, en otro momento vamos a estar hablando solo de estructura, en otro de solo programa. Siempre un proyecto se abarca desde todos los ángulos posibles y eso lo hace más enriquecedor. Estos módulos lo que sí ayudan es a ordenarnos y por lo menos a estructurarnos en un tiempo finito, que es un cuatrimestre o un tiempo X en un proyecto, y entender que en tales momentos ya debería estar pensando en la estructura, en el programa, en las herramientas. Así que bueno, pequeña reflexión acá, les muestro este ejemplo que les estoy poniendo, va en colación a esto, de que generalmente cuando nos dan un proyecto, entramos, estudiamos un poco el sitio, lo pasamos rápidamente, tratamos de tirar una estructura rápidamente, para entrar de lleno al programa. Y eso es lo que a mí me pareció que es el primer error que estamos cometiendo en cuanto a eso, porque efectivamente las posturas que tomamos con respecto al sitio son las que después se discuten todo el cuatrimestre, o sea, las más discutidas, y después en el jury son siempre el objeto de todos los debates. Más o menos cómo se resuelve una habitación, no va a ser cuestión de debate, de charla. Hay mucha bibliografía al respecto, hay mucha cosa pensada. Cuando queremos ver las reflexiones del alumno, generalmente nos vamos a enfocar en estos dos puntos. Entonces, pequeño repaso de sitio. El otro día Marce contaba el sitio, y acá tomé un caso de ejemplo, o sea, tomé un terreno que no es el que les entregamos, pero me pareció pertinente mostrarles cómo encarar una reflexión de sitio. Para mí, esto se debería dividir en 3 etapas. Una de datos duros, que lo que hacemos es recopilar todo el dato que podamos conseguir que el terreno me dé. O sea, dato que me brinde el terreno. Por ejemplo, el código de planeamiento urbano, que me va a decir las zonificaciones, los usos y las alturas que tengo que respetar, el volumen edificable, las medidas del lote, va a ser una restricción, y el código de edificación. Después hay una siguiente etapa que yo llamo características, para mí es un dato mediano, que acá lo que se genera es un momento de observación. O sea, nos ponemos a reflexionar sobre la orientación solar, la orientación visual, las preexistencias, el entorno, qué tengo alrededor, de qué se trata, el tejido, si es homogéneo o heterogéneo, las características de la trama, accesos, etc. Siguen siendo datos, pero ya tiene un nivel más de, por así decirlo, situaciones más blandas, o sea, ya requiere un poco más de sentarse y mirar. O sea, me acuerdo un alemán, cuando tuvimos un alumno alemán, y en un ejercicio fue el único que, como no conocía la ciudad, fue y se dio cuenta de que todo el tejido alrededor era heterogéneo, todo quebrado, a diferencia de lo que él venía viendo en su ciudad, que era todo homogéneo. Y después lo que es más interesante, o sea, el último punto del estudio de situación del sitio, son los patrones, o así lo llamo. El patrón es este momento de reflexión, o sea, es cuando una persona se sienta con todos estos datos y empieza a esbozar lógicas que encuentra, como, mira, acá hay una potencialidad, o este terreno tiene esta debilidad, o el sitio tiene esta debilidad. Imaginarios, ¿qué pasaría si el verde bordea todo este lugar y lo convierte en una isla bordeada de verde? El contexto social también es un momento para sentarse y decir, ¿quiénes están alrededor? ¿A quién le voy a armar este edificio? ¿Cómo lo voy a hacer? Así que me parece que es un momento que hay que dedicarle más tiempo del que debemos dedicarle, tal vez haciendo un NOLI o estudiando cuáles son los puntos de comunicación.
Después de eso, siempre generalmente en la cátedra hacemos como un pequeño esquicio que me parece muy atinado, que lleva a esa conclusión que es como una postura, una primera postura, una intuición. Teniendo los datos, los patrones y las reflexiones anteriores, arrimar un primer volumen, una primera pisada, una huella que potencie eso que estoy pensando, o sea, eso que estoy viendo. Me parece que siempre sucede, y lo interesante de esta primera propuesta es que es muy honesta, en el sentido que va a tratar de tener una comprensión morfológica del sitio, trama y tejido, va a hacer comprender que es una pieza arquitectónica, pero a la vez es una pieza urbana, conforma algo con el entorno. Va a proponer llenos, va a proponer vacíos. Acá me quiero detener. Realmente lo más importante de la pieza que nosotros proponemos a lo largo de todo el cuatrimestre no es tanto el lleno en sí, sino el vacío que liberamos. O sea, el vacío que generemos, tanto exterior en este ejemplo como puede ser interior, es lo que más se termina discutiendo. O sea, es ese lugar de encuentro, de reunión público, es lo que ofrecemos más allá de lo que nosotros controlamos. Y esta primera propuesta sí va a carecer de una escala real. Siempre nos sentamos ahí y todavía el programa no lo tenemos estudiado, no lo entendemos, pero me parece que sigue siendo, no por eso deja de ser una primera propuesta muy, muy honesta y a mantener. Pasado eso, siempre acá es algo que venimos recomendando, me parece que cómo hacer rápido una lectura de un programa para no tener que meterse en el detenimiento del programa en sí, sino detectar lo que me va a condicionar el ejercicio. Acá tomé, por ejemplo, un programa del año anterior, o de años anteriores. Era un edificio de 4.000, 5.000 metros cuadrados, e inmediatamente lo que entiendo es encontrar qué parte del programa son locales con individualidad programática, o sea, un local de 100 metros, un local de 100, de 50, uno de 300, etc. Y otros que tienen repetición, 20 de 40 metros, 40 de 20, 20 habitaciones de 60. Entonces, esto es en lo que nos vamos a detener ahora porque es lo que entiendo que después va a generar la mayor condicionante estructural del sistema del edificio. Y acá hay un pequeño, vamos a llamarlo, una pequeña ayuda, o sea, cómo hacer un cálculo rápido. O sea, entender que, por ejemplo, la habitación de baño simple de 20 metros cuadrados va a tomar un módulo estructural. Acá les muestro cómo sería ese módulo. Estas medidas son todas variables, no tanto la altura, generalmente la altura en vivienda es 260, pero el 330 puede ser 350, 4 metros y 660. O sea, estas son variables. Yo lo tomé con eso va a ser un módulo. Las habitaciones simples que me dice que son de 40 metros son 2 módulos, y las habitaciones familiares, en este ejemplo, son 60 metros, son 3 módulos. Cuando multiplico por la cantidad, rápido llego a la conclusión de que para este edificio voy a necesitar 144 módulos de este estilo. ¿Qué puede ser? Las de 1 y 2 generalmente no van a tener mucha variable, pero las de 3 módulos van a tener efectivamente un montón de variables. O sea, es interminable, obviamente eso es parte de lo que van a tener que estudiar. Que sin embargo también hay mucha bibliografía y recomiendo que traten de entrada de buscarla. Una vez que ya tenemos esos datos, recomendamos hacer una verificación, un ajuste a la postura. Entonces, por ejemplo, si cuando estábamos estudiando el sitio, hablábamos, o sea, descubro de que para mí la condicionante número 1, la restricción número 1 es la altura. Tengo que tratar de mantener planta baja y 3 pisos para llevarme bien con todo el entorno. Entonces, yo lo que tengo que hacer son los 144 módulos que estuve viendo antes, dividido por los 3 pisos, me da que cada planta va a necesitar 48 módulos. Entonces, si yo había propuesto una tira en esa intuición inicial, me daría cuenta que esa tira tendría que medir 160 metros para tener esas dos restricciones, la de la altura y la de la linealidad. Y acá es importante poder poner un freno y decir, tengo que reevaluar
tengo que ajustar mi posición inicial. Che, con esto no voy a poder completar el ejercicio, voy a estar rompiéndome la cabeza todo el cuatrimestre tratando de ajustar esto, y rápidamente, que es la idea de la charla esta, empezar a buscar alternativas para poder lograr meter esa cantidad de módulos en esa situación. Una vez que ya sabemos que efectivamente nuestro volumen va a ingresar, va a entrar en un terreno, se va a ajustar a las posturas de implantación que yo tenía pensadas, vamos a pasar a desarrollar ese esquema. Y acá es interesante, acá entran las tipologías, o sea, entender que generalmente casi todas arrancan desde una tira. Estas tipologías que vamos a ver casi todas tienen como el elemento que nos guía la tira, y que se componen de tres cosas muy simples, que son la circulación horizontal, la circulación, los módulos estructurales, todos esos módulos que venimos pensando, y las circulaciones verticales, que acá las estoy marcando con gris. Mover y las escalas de todos estos elementos va a resolver cualquier cantidad de edificios, diría que infinitos, por ende siempre es una aproximación bastante interesante. Y sí quería rescatar una reflexión, porque estos edificios con circulaciones, o sea, de este estilo, o sea, 2 circulaciones y después mucha circulación horizontal, pueden entrar en crisis en la cantidad de circulación que tienen con respecto a la superficie construida. Mi reflexión al respecto de eso, todos estos años, es que yo rescato de estas situaciones, o sea, de estas tipologías, que estos edificios pueden cambiar de uso muy rápidamente. O sea, es la ventaja que tiene este modo de encarar los proyectos. A diferencia de edificios con núcleos muy centrales y que abastecen a pocas viviendas, estos tipos de circulaciones y este tipo de agrupamiento permite que la estructura de este edificio se mantenga y que el programa pueda variar, que es lo que sabemos todos de las vidas útiles que comentaba Charlie. Acá les muestro lo que para mí son las tipologías primarias, o sea, las bases, los esquemas estructurales, los esquemas organizacionales básicos para armar un edificio. Entonces, si partimos de la tira si le hacemos un accidente, o sea, si le hacemos una operación, se convierte en una L. A la tira, si le hacemos 2 operaciones, se convierte en una U. Si le hacemos 3, se cierra y genera un claustro. Y si le hacemos 4, podemos hablar de una S. De estas se desprenden un montón de alteraciones. Lo interesante de todas estas tipologías es entender también que todas tienen sus pros y sus contras. O sea, por ejemplo, la tira va a estar toda bien orientada, va a liberar un montón, o sea, va a liberar la mayor cantidad de espacio. Va a tener, sí, un problema de que, efectivamente, en este caso, por ejemplo, contra al tener que apretarse, va a tener más pisos. Entonces hay que tratar de entender lo que pasaba en la situación anterior cuando hacíamos las evaluaciones. La L, que ya está direccionada con 2 direcciones, que ya empieza a generar un espacio, que ya podríamos hablar de semipúblico, dependiendo de qué tipo de cerramiento, de límites utilicemos. La U, que es una tipología que está totalmente apuntada, tiene un espacio público totalmente direccionado hacia algo que tengamos que responder del sitio. El claustro, que tiene esta operación de vacío interior, que genera el lugar de esparcimiento es propio del edificio, puede ser público o semipúblico, obviamente, eso dependerá de cómo trabajemos los límites, y la S, que tiene la particularidad de responder a 2 situaciones del sitio, una de un lado y una del otro. Eso resulta bastante interesante para un montón de propuestas. Y acá empieza lo que es más entretenido, superar esas tipologías primordiales, o sea, avanzar e ir buscando las alteraciones. Acá, partiendo de una tira normal, acá hay una primera modificación, tal vez no se llegue a ver, después les voy a mostrar un ejemplo. Esta sería una situación donde tengo circulación de un lado y expansión atravesando del otro lado de la tira. Acá hay una
o sea, por así decirlo, un espejamiento de tiras, entonces hace que esto baje mucho de altura, pero mantienen núcleos cada uno, cada tira. Acá esas dos tiras comparten núcleos, entonces ya se empieza a generar algún tipo de claustro también. Esta ya es una tira con accidentes, con varias alteraciones. Por ejemplo, este es el resultado de un alumno, este chico que decía, un alumno de Alemania, que había detectado que acá había una calle, entonces estaba bueno reconocer esa situación y acá había otra y reconocer otra. Lo importante es que uno cuando generalmente ve este edificio piensa que no es tipológico y al contrario es de lo más tipológico que hay. O sea, siempre partió desde este lado. Lo mismo que este que está reproduciendo, por así decirlo, una planta de pedregullo de Redi. El claustro también, partiendo del claustro normal. Acá el claustro ya empieza a sufrir una modificación de ubicación de núcleos verticales, entonces los accidentes se modifican y ahí ya empiezan a aparecer unas situaciones interesantes en esquina, puntos de reunión, puntos de esparcimiento, hay que ver el programa cómo responden esos sectores. El claustro es este mismo, pero ¿qué pasa si lo aprieto contra algún lado y tengo un espacio interior y un espacio exterior? Lo mismo si lo aprieto para el otro. También ya tengo también un tema de geometría más pura, estamos hablando de un prisma, un cuadrado, y también un espacio libre muy consolidado, muy grande. Y esto puede terminar derivando obviamente también en un círculo o en cualquier forma geométrica. El claustro tiene infinidad de opciones. La S que veíamos antes, que es esta, y qué pasa si invierto la direccionalidad, entonces puedo responder en los otros sentidos, incluso puedo variar estos anchos, que una parte, en este caso por ejemplo, respondía a una situación de espacio público grande acá, y esta simplemente respondía a ventilación cruzada de estos dos programas. O esta que pareció muy interesante, el año pasado surgió de una alumna, que respondía efectivamente a 4 lados. ¿Por qué no hacer un edificio que tenga consideración de cuatro situaciones? Tal vez uno de acceso, un patio con algún tipo de dispersión, otro con otro, pero siempre respondiendo a distintas situaciones. También es una alternativa bastante interesante. Y acá también mostrarles que generalmente cuando nos encontramos con estos edificios pensamos que no son tipológicos. Bueno, este tal vez sí, ya lo conocen, es un peine. Todos surgen de la misma tira. O sea, este peine, que generalmente no se ve tanto en viviendas, que el carácter del peine generalmente suele dar bien para hospitales, para escuelas. Pero bueno, ha habido casos de usarlo para viviendas. Y lo interesante es ver qué pasa con esta pieza de comunicación entre todas estas tiras, que es un lugar, o sea, es el lugar más propositivo del edificio, es el lugar donde de encuentro, de situaciones, de todo tipo de intercambios, que es donde se va a poner más el detenimiento de ese ejercicio. Acá hay una alteración del peine, que es trabar, o sea, la circulación hacerla central, esta tiene esta circulación que está orientada, esta la tiene central, y genera una cantidad de espacios vacíos, o sea, de patios, que es interesante pensar que cada uno de esos patios tenga algún tipo de situación particular. Y después ya empezar a ver qué pasa cuando busco ocupar todo el territorio, o sea, todo el terreno, ir con la menor altura posible, un planta baja más 1, o mismo en planta baja, yo creo que generalmente estos edificios son planta baja y 1. Acá hay un par de casos que estuvimos viendo el año pasado, que generaban algo muy particular, que es todas estas expansiones, ahí voy a agrandar, que paquetes de módulos que tienen sus propias expansiones, entonces un montón de situaciones que pueden ser muy agradables, pensar que cada uno de estos patecitos tenga parrilla, estares, efectivamente, un montón de alteraciones, o sea, de situaciones. Y acá les quería mostrar una serie de referentes y explicarles cómo miro los referentes, y una pequeña anécdota. Este es un edificio de Jean Nouvel, de Mausus,
me lo explicaron cuando yo era alumno y nunca lo vi porque me parecía verdaderamente feo. O sea, no había con qué darle. Para mí era subjetivamente feo edificio. Y hace muy poco lo descubrí, vamos a llamarlo. Y es por esto que les decía antes. Esto que vemos acá son expansiones de esta tira. Si nos acercamos al corte, nos vamos a dar cuenta que esto que vemos es la circulación vertical. Acá tenemos las circulaciones horizontales que nos comunican con cada una de las viviendas. Y entonces uno ingresa a la vivienda, la traspasa y sale a su propia expansión. Y vean qué interesante este tema de proporción de 1 a 1. O sea, el mismo tamaño de circulación, mismo tamaño de expansión, bastante interesante, también se puede ajustar, pero me parece que es lo más interesante de este edificio, o sea, como este nivel de proposición, más allá de que efectivamente las tipologías también son muy interesantes, verán ahí en el corte que son dúplex, triplex, son, bueno, viviendas bastante interesantes. Y también ver que utilizó un montón de sistemas industrializados, o sea, prefabricados que generaron que sea un edificio, creo que si no me equivoco, es vivienda social. Acá, otro ejemplo que quería mostrarles es Gifu de Saná. Lo que más me interesó de este edificio es que yo siempre conocía esta planta, nunca había entendido bien, o sea, nunca lo había visto en sitio bien, en entorno bien, y me pareció muy lindo ver esta explicación que ellos dan, que sí, ellos, lo que se llama acá concurso para hacer una manzana grande, como la que mencionaba antes Adrián, y 4 edificios que lo rodeen. Y ellos dicen, si hubiésemos trabajado con una manzana normal, muy probablemente nuestro edificio hubiese sido una L, conformar este ángulo, pero la realidad de lo que les dieron fue esta manzana con todos estos accidentes, y es por esto que ellos deciden tomar esta planta. Me parece que es bastante interesante ver que esa planta responde efectivamente al sitio, y lo que más me interesa de este edificio en particular es que así todo, de tener una planta bastante grande, bastante larga y bastante desarrollo, es un edificio muy alto, no me acuerdo de los pisos, pero debe tener aproximadamente 10, 12 pisos. Y ante esa monumentalidad, ese bloque grandote, ellos entienden que tienen que perforarlo, que generar estos agujeros, estos lugares, para que no se vea este macizo tan consolidado, sino que tenga un poco de transparencia y bajarle ese impacto, ese carácter. Y ahí empiezan a trabajar con un montón de tipologías de viviendas perforadas, con patios, con dobles alturas. Por ejemplo, esta que tiene otra pieza ahí, estas también. Recomiendo que lo estudien en detenimiento, que está bien. En ese mismo conjunto, enfrente a Gifu, acá nos encontramos con Diller Escorfidio, otro estudio que se implanta justo enfrente al de Saná. Y lo traigo acá porque, para que vean cómo una tira, que generalmente nos termina dando esquemas, o sea, edificios muy esquemáticos, con una operación de giro, de quiebre, imagino que por temas de orientación, logran armar este edificio que genera este lenguaje muy interesante, estas situaciones de acceso, de caminar y encontrarse con la puerta de acceso, y esta planta que es sumamente, o sea, nos trae a pensar un montón, o sea, cómo generar este lenguaje, esta fachada, con toda esta situación. Acá tenemos a este edificio de Aire Mateus, al Carcel Dulsal, que es una vivienda para ancianos, o sea, es una vivienda de retiro, vamos a llamarlo. Y lo que me parece siempre interesante, que lo vemos mucho en la mesa, es que estos accidentes, estas fachadas, este lenguaje que se está dando acá, no es per se por la tipología del edificio, sino es por el módulo. Ellos al cortar el módulo, rebanarle un sector y hacer expansión en cada módulo, imaginémonos que esto es 4×6, más o menos, al generar esta situación de vacío, termina dando esta fachada que parece muy interesante, más allá de la planta, obviamente que es quebrada, que estuvimos viendo ahí unos ejemplos,
que responde también obviamente a la topografía, y vemos que están trabajando en un lugar muy topográfico, con un montón de accidentes, de desniveles, generando una espalda y un lugar de encuentro, un lugar reparado. Ahí se ve en esta maqueta que responde que esta pieza termina de conformar junto con las preexistencias un centrito, un vacío reparado. Este de Richter-Dalrocha son unas viviendas para estudiantes en la Universidad de la EPFL. Y este edificio que nos vino a contar uno de las personas que trabaja en estudio acá en Buenos Aires, siempre me interesó mucho esta proporción. Entender que esta altura acá es 250, 260, y la proporción de circulación es exactamente la misma. Siempre me pareció muy interesante esa proporción. Entender que estas circulaciones no son pasillos, estas circulaciones son lugares de encuentro, son lugares de intercambio, que pueden pasar con bicicletas, que pueden pasar con muebles. No sé, o sea, imposible generar todo eso con un pasillo de 1 metro, 1,50 m. La tipología también me parece sumamente sugestiva, un doble claustro o una S, por así decirlo, muy interesante. Y las tipologías, acá si quieren me acerco un poco, que siempre o sea, las ponemos en discusión, que acá está el pasillo, se ingresa por una puerta, hay un living compartido y viviendas individuales, o sea, los cuartos individuales de cada alumno. Lo traigo a colación porque el programa que van a trabajar no hay muchos referentes, entonces va a haber que buscar analogías. Este me parece una analogía. Viviendas para estudiantes es una analogía a vivienda transitoria. Recomiendo que busquen un montón de información al respecto. Y acá, este es el edificio Fukuoka de OMA. Siempre lo traemos porque es muy interesante ver cómo hacer edificios de planta profunda. Son los edificios más difíciles de realizar, de entender también, pero como veremos, siempre se puede generar tipología, circulaciones horizontales, circulación vertical y acceso a las viviendas. Y cómo dependen estos edificios del corte para generar buen asoleamiento, buenas expansiones, buenas situaciones. Renzo Piano. Acá traigo este edificio porque me parece súper interesante que sea un claustro. ¿Y por qué lo traigo? Porque este claustro tiene una característica, está lleno. El vacío está lleno de árboles, genera este paisajismo, esta situación de que sería increíble venir caminando por acá, por la ciudad, atravesar estas puertas, también ver cómo conformar este claustro, atravesar estos portales y encontrarnos en un pequeño bosque, una situación muy atípica en París. Me parece que es sumamente interesante. Ahí se ve el corte, estos árboles terminan siendo mucho más altos. Y después que generalmente es un arquitecto que nosotros criticamos mucho, es un arquitecto que hace mucho edificio icónico, pero lo que siempre me interesó de este edificio en particular es cómo usando la tipología, generando un claustro en Nueva York, que es muy atípico, es un lugar de torres, genera un claustro, y también lo mismo que veíamos antes con Diller y Scorfidio, logra generar estos cruces. ¿Qué tal? ¿Se escucha? Ahí estamos de vuelta. No me di cuenta, estaba ahí en pantalla completa y no vi el cartel de que se me estaba... No, pero está buenísimo. Está perfecto. Estás en mute, Jules. Ahí están, no estás más en mute. Hola. Ya ¿Compartís estaba ahí pantalla?
Pero ya estaba terminando, estaba cerrando. Me parece que... Cerrá Compartí. tranquilo. ¿Eh? Compartila. Compartir pantalla. A ver. Fenómeno. Ahí estamos. Bueno, última reflexión con respecto a este edificio. Es un edificio que no lo sugeriríamos para estudiar en la cátedra, pero sí me resulta muy interesante esto de que en un lugar como Nueva York, que se trabaja todo con torres, con elementos icónicos de otras características, acá lo que toma preponderancia es el espacio central, el claustro, y cómo una alteración del mismo logra esta visual, o sea, logra tener efectivamente lo que es más requerido en este sitio, que es la visual. Y después la alteración también del módulo, haciendo estos quiebres, estos giros, que además de generar que esta fachada, que sería en un caso normal, mirando a un vecino de enfrente, están todos también orientados, como se ve en esta foto, hacia el lado del río. No sugiero, obviamente, no sugerimos hacer edificios de esta característica, pero sí me parece muy interesante las reflexiones de cómo alterar pequeñas situaciones, o sea, pequeños módulos, pequeñas situaciones del edificio para buscar las mejores posturas o mejores asoleamientos o mejor rendimiento sustentable de cualquier edificio. Me parece que última reflexión ahí con respecto a esta charla. Creo que la finalidad última que yo me proponía de mostrarles estas tipologías, estos edificios, o este menú tipológico, vamos a llamarlo, es darles a ustedes herramientas para que puedan superarlos, lo que les decía al principio. Nos encantaría que puedan, el que quiera trabajar con claustro, con tira, con L, con lo que quieran hacerlo, incluso mezclar tipologías. Lo interesante es cuando lo transgredimos, cuando llegamos a un resultado final que no es esquemático, que no queda en el claustro, la tira, qué sé yo, y podemos hablar de muchas cosas más enriquecedoras, que serían sus posturas, perforaciones, quiebres, rotaciones, buscar mejor asoleamiento, mejor resultados sustentables, y ese tipo de cosas. Así que nada, la cierro ahí, la quería hacer corta, parece que me excedí, y cualquiera que tenga una duda, una inquietud, ese archivo lo vamos a compartir, ahí no sé si alguno tiene algo para... Lo vamos a subir a YouTube y también lo subimos al Classroom con el Drive. Primero y principal, antes que nada, un aplauso, estuvo espectacular, ¿no? Gracias, Poco. Sí, Julio, Sí, Marcelo. a mí me gustaría que en principio haya un poco de interacción y sería bueno que primero responder las inquietudes de los estudiantes y después cerrar con 2 o 3 temitas que me anoté a lo largo de la charla que me parece importante subrayar. Así que primero vayamos evacuando dudas. ¿Alguien tuvo alguna duda, algo que quisiera acotar, charlar? Es importante el aporte de ustedes para que nos ayude en este momento. Si alguien quiere comentar, sáquese el mute y empiece a hablar, simplemente. Sí, se me ocurría hacerles una consulta, o sea, si ustedes tuvieron 4 años trabajando, si alguna vez en esos 4 años cuando se encontraron, o sea, ante un proyecto, fueron a consultar así una bibliografía inmediata de cómo resolver efectivamente, o si tuvieron que sentarse todo el tiempo a pensar o imaginarse o inventar cómo resolver el edificio, efectivamente. Si alguno tenía una bibliografía disponible, por ejemplo, de Neuffer o algún referente rápido para eso. Ahí preguntan si hay algún libro disponible en PDF para chusmear. La charla esta se las vamos a pasar en PDF y después seguramente, o sea, con el cuadernillo se les agregó un montón de bibliografía, un montón de referentes.
¿Alguno? Perdón, meto un comentario mientras alguno, animémonos ya a esta hora, realmente aportemos los comentarios que cada uno quiera comentar. Yo cruzo nada más con la primera mitad de la clase, con Adrián y la charla de Moscato y esta última. Tal vez primero comentar que tal vez algunos de ustedes, no sé, como alumno ven esta clase y dicen, bueno, un profesor que cuenta una serie de cosas. En definitiva, también contarles que esta génesis de esta clase, Julio la contó hará más de un mes, en el marco de todo el taller, con todos los titulares, con Loreli, que está acá presente en esta charla. Esto es realmente complejo, llegar a abarcar esta síntesis, creo yo, muy científica. Yo pensaba, por los 90, cuando yo cursaba, que había esta discusión en la facultad de si los arquitectos que eran muy de partido, muy tipológicos, y los que eran un poco más blandos. Y la verdad, con el tiempo y con la experiencia que nos fue dando a muchos, se explora, realmente es un dato que es clave. Uno no está inventando en ningún momento nada en la arquitectura, simplemente tiene que poder catalogar, poder estudiar con precisión lo que hay que estudiar para cada temática y en la etapa de cada temática. Los arquitectos que se manejan muy bien y que pueden dar buenas respuestas a diferentes temas y a muchos al unísono, son los que tienen esta capacidad de síntesis de lo que acabamos de ver. Yo también recalco de Julio, que es compañero de hace un montón de años. Julio, además, en su actividad profesional, dirige una empresa constructora muy grande, entonces tiene una noción enorme de los sistemas, de las medidas, de qué hay en mercado, y poder cruzar todo ese conocimiento. Con esto realmente a mí me pareció espectacular. Está bueno que ustedes están por recibir de acá a pocos meses, que lo aborden, que se suban un poco arriba del mostrador, ¿sí? Que lo puedan ver de los dos lados. Es una investigación que la verdad me pareció súper interesante. Y lo último, con esto cedo la palabra, con esto que vos decís de encontrar variaciones, yo pensaba, no sé, en los inicios de la facultad, aquellos docentes que cuando se salían de las referencias de arquitectura y nos mencionaban, no sé, artistas plásticos, a Picasso o a Borges, etcétera, y que nos decían, bueno, ojo, primero esta gente sabía dibujar perfecta la figura humana y un texto, y después de eso empezaron a trabajar con las derivaciones. En ese sentido me parece que eso está bueno recalcarlo, o sea, uno tiene que identificar con mucha claridad si estoy haciendo un claustro, una tira, si estoy haciendo una placa, si tengo doble crujía, si cómo oriento, si cómo ventilo, etcétera, etcétera. Y en todo caso después vienen las derivaciones, digamos, me parece que poder actuar con esa claridad y después sumar temas propositivos es el desafío que nos proponemos. Y en ese sentido está bueno mantener con claridad en qué espectro y sobre qué tablero nos movemos. Yo a ver, la verdad que me gustaría tener otra respuesta de parte de ustedes como estudiantes, más que nada para que no sea un monólogo, y sabemos que este modelo de comunicación agota. Estar una hora escuchando agota mucho, y nos parece que es importante que nos cambien el eje, o sea, que ustedes nos den como distintos enfoques. 3 o 4 temas muy concentrados para que lo estudiemos. El mejor claustro que yo conozco es el Palacio de Carlos V, que es una obra del siglo XVI. O sea, en la Alhambra, miren ese patio, es una maravilla, es un edificio cuadrado, patio circular.
Ese es el mejor claustro que uno puede identificar. Es una obra que, como ya les digo, tiene sus añitos. De ahí deviene de esta reflexión tipológica. O sea, el movimiento moderno, que cuando el Mosca el otro día dice, hay 3 momentos, nosotros nos formamos con el movimiento moderno, después vino la reflexión inglesa, habló de la reflexión inglesa y holandesa, y después habló de la discusión de los italianos, básicamente Aldo Rossi respecto de la ciudad, es que hay una búsqueda de nuevo, digamos, el movimiento moderno, básicamente lo que Le Corbusier instala es el hacer nuevo, porque la diferencia entre la tradicionalidad de la arquitectura y la nueva arquitectura planteada por Le Corbusier era un cambio tecnológico. La estructura de hormigón armado empezaba a permitir otras cosas y Le Corbusier tensaba esa situación al máximo. Y era de los tipos que claramente decía, bueno, ahora viene un mundo nuevo, una ciudad nueva, un mundo nuevo. Ese es mi perro, se llama Nicodemo. Ahora, la discusión central quiere salir. Facu, organízamelo, pobre. Ya seguimos. Entonces, la discusión central está planteada en que nosotros, que somos, como decía recién Charlie, una generación que en los años 90 empieza, y ya venía con este bagaje que planteaba el Mosca de la revisión de los ingleses y la revisión de los italianos, mediados de la década del 70 y ya sobre los años 80 muy profundamente, hay una clara discusión tipológica. Se vuelve a estudiar el tipo. Y se vuelve a estudiar el tipo porque se vuelve a estudiar la historia. Y se vuelve a poner la historia en el centro de la escena. Y la historia reivindica la ciudad histórica, critica muy fuertemente el movimiento moderno, y ahí es donde se produce una crítica interesante. Y ahí es donde el Mosca dice, bueno, en los 90 está asignado por un momento histórico, y ese momento histórico quien mejor lo organiza o quien mejor lo detecta es Italo Calvino. Entonces dice, bueno, hay un momento en la historia de la humanidad donde hay un señor que dice, bueno, lo que viene es así. Entonces habla de las 6 pautas del próximo milenio. Entonces dice, bueno, el próximo tiempo es más liviano. Si ustedes analizan el Palacio de Carlos V, una obra muy pesada abajo que se va alivianando hacia arriba, muy pesada abajo porque la tecnología era la tecnología del muro, y se alivianaba hacia arriba porque permitía apoyar varias plantas y podía que la estructura sea más chica hacia arriba. Ustedes van a ver que cuando un arquitecto del movimiento moderno hace todo lo contrario, hace una gran masa, trata de tenerla en el aire, trata de expresar que puede sostenerlo pesado arriba y que abajo no pase nada. Entonces la planta baja libre es un fenómeno de modernidad conceptualmente. La segunda cosa que creo que es importante cuando Italo Calvino habla de la velocidad. Este tiempo expresa la velocidad. Cuando uno ve la obra de Zaha Hadid en el Highland Park, esa obra sobre Highland, expresa la velocidad. Es una obra que uno la ve y parece que se mueve. Entonces, la velocidad es una de las pautas de este tiempo. La exactitud. Imagínense en este tiempo escribiendo un correo equivocándose un punto. Si yo hace 20 años mandaba una carta y no tenía un punto, no tenía una coma o no tenía una dirección precisa, el cartero iba caminando y la entregaba igual. Ahora no llega. Entonces, hablamos de las 6 pautas, ya hablamos de 3. La que el Mosca hace mucha precisión sobre esto es la multiplicidad. Y esto es lo que hoy Julio empezó a explicar sobre, yo diría, complejidad y ruptura, ¿no? Empieza a ver como una discusión de a ver cómo es el claustro, a ver cómo lo rompo, a ver cómo lo actúo, a ver cómo lo hago más complejo, a ver cómo hago 2 claustros, uno más abierto, uno más cerrado, a ver cómo hago un claustro que tengo unos programas metidos en uno y en el otro pasa otra cosa. Empieza a tener como otra, digamos, la multiplicidad empieza a dar complejidad a la discusión. Me parece que la otra discusión interesante que empieza a explicar Italo Calvino es la transparencia. Las cosas son transparentes. Todo lo que nosotros tenemos es transparente. Y si hoy Italo Calvino viviese, estaría hablando de la estética de lo pulido, que lo habla Byung Ham, ese famoso filósofo nuevo que empieza a discutir todo lo que tiene que ver con lo pulido.
Hace unos años, no sé si se acuerdan, en la cátedra trajimos a este arquitecto argentino que trabaja en España. Charlie, ayúdame. Que trabaja en España. Que hablaba, estoy harto de lo bruñido, estoy harto del acero bruñido, estoy harto de los cristales, tipo, vive en Cataluña, vive en el barrio gótico, ¿viste? Y él quería las cosas colgadas en el barrio gótico, ¿viste? Y Barcelona se vestía de acero inoxidable y de vidrio, y el tipo decía, odio. ¿Se acuerdan de ese momento de la charla? Bueno, en realidad él estaba de alguna manera anticipándose a esta lógica de la cosa pulida, de la cosa diseñada, del extremo de la perfección. ¿Vieron? Cuando uno ve toda la producción de Apple, es una producción absolutamente exagerada desde la expresión de lo fino, de lo pulido, de lo estético. Hay como una especie de exacerbación por ese modelo. Y eso también es una cosa que se expresa en los edificios. Por último, en la cátedra decimos que hay un momento donde estudiamos el entorno, hay un momento donde estudiamos los casos, hay un momento donde estudiamos la organización, y yo creo que, Julio, hiciste un excelente recorrido para estudiar todos estos momentos. El entorno, el caso, la organización, le llamamos el caso tipológico, pero estudiamos un caso. Y lo interesante es reflexionar sobre ese trabajo y ese caso en ese lugar. Me parece que ahora queda la discusión sobre la materialidad y el lenguaje. Y es interesante cuando ves la obra de Nobel y decís, esta obra no me gustaba. Aprendan a desconfiar del gusto. Apóyense siempre en el concepto. La arquitectura no es un problema gastronómico, porque el gusto no está en debate y la arquitectura está en debate. Y nuestro taller lo que hace todo el tiempo es poner a la arquitectura en debate, es poner a lo que pensamos en debate. Entonces, cuando un docente dice esto no me gusta, usted díganle, a mí sí, y se acaba la discusión, porque es un problema de gusto. Ahora, si conceptualmente el docente les empieza a explicar por qué eso puede tener una corrección, puede tener un ajuste, empieza una discusión que tiene que ver con el concepto. Poner la obra de los portugueses, la casita blanca, el edificio blanco, ¿podés? Sí. Sí, sí. De esto no opino, de este muchacho no voy a opinar. ¿Ese? Sí. Lo interesante de esta obra es que este señor pone a prueba algo que también la expresión de la contemporaneidad tecnológica pone a prueba, que es el opuesto por el vértice. La discusión acá, que plantean estos muchachos, es esto. Estoy tratando de dibujar. Es construir ese punto. Es un punto que es inmaterial. Fíjense que esto llega hasta acá y esto llega hasta acá. Si uno agarra la historia de la arquitectura, construir el opuesto por el vértice es inconstruible. ¿Mm? O sea, esto sale una fortuna, construir esta tensión. ¿Mm? Y si estos señores hubiesen podido, este mismo detalle lo hubiesen tenido acá. No te quepa ninguna duda, lo que pasa es que no se puede hacer. Es difícil construir lo opuesto por el vértice en todas sus dimensiones, porque significa tener un objeto prácticamente en el aire. Entonces, también tenemos que entender que cuando uno plantea un lenguaje, también hay una cuestión de contemporaneidad. Digamos, ese punto en una obra hace 30, 40, 50 años era muy difícil de hacer. Ni hablar en el Palacio de Carlos V. Ojalá me hubiese gustado tener una foto del Palacio de Carlos V para que entendamos que acá hay mucho de eso, porque hay mucho de un soporte, que es un basamento, de un edificio que se aliviana hacia arriba, de un edificio que tiene un remate. Ahora, la realidad es que lo que hace bien de esta época es el opuesto por el vértice. Es esa figura que es muy difícil resolver en la arquitectura.
Entonces, creo que estas son las cosas que uno tiene que empezar a entender cuando uno mira una obra de arquitectura. ¿Qué está queriendo decir el arquitecto cuando materializa esto? Y me parece que para esto hay que conocer mucho la historia. A mí me tocó, yo tuve la suerte de estudiar con el Mosca, pero también tuve la suerte de tener charlas con Rogelio Salmona, que era un arquitecto alumno de Le Corbusier y un arquitecto colombiano, y son tipos que conocen mucho la historia de la arquitectura, conocen mucho la historia de las ciudades, conocen mucho la historia de los edificios, conocen mucho, y me parece que lo conocen y se hacen preguntas. Así que, bueno, nada, fue como mi aporte y quería felicitar, por supuesto, a Julio y al equipo que vienen trabajando mucho con esto, y nada, me parece que lo que sí le vamos a exigir, o queremos exigirle, es que se pregunten cosas para la semana que viene y que nos hagan preguntas a nosotros, porque me parece que este intercambio es el que hace que esto sea más dinámico, más interesante y a la vez más lleno de contenido para ustedes. Bueno, gracias, Marce. Sí, quería... Efectivamente, si alguno tiene alguna pregunta ahora, buenísimo. Me parece buenísimo también que a mí me pasa muy seguido cuando escucho clases o escucho a Marce o a ellos. Incluso toda esta charla surge de un montón de teóricas que nos fueron dando ellos. Y siempre me pasó que las dudas me surgían tal vez un día después, 2 días después. Acercarlas a la próxima clase está buenísimo. Yo recordarles que el 80% de las tipologías que vieron ahí, de ese menú que mostramos, fueron ejercicios de alumnos. O sea, toda esa revisión fueron ejercicios que se fueron viendo, algunos mejores, algunos peores, pero lo interesante siempre es que armar todo este menú nos va a enriquecer a todos. Entonces, cualquier duda que hayan tenido, cualquier cosa que se les ocurre, qué sé yo, nos va a enriquecer a todos durante la cursada, obviamente. Perfecto. Yo, Popo, ¿puedo meter un bocado? Sí, sí, José. Bueno, nada, nos quedan 5 minutos de este Zoom, entonces intento hacer una síntesis bien rápida de agenda. Primero, ustedes ya recibieron en el Classroom ayer el cuadernillo. Esa es toda la agenda de este curso. Con eso quiero hacer un comentario junto con esta charla de Julio. Ese es un cuadernillo que tiene ya un montón de años en PA, que siempre se fue modificando. Este año lo volvieron a ajustar varios docentes del equipo, César, Nacho, Lucía, y en ese sentido un poco tiene que ver con esto que hablamos antes con Adrián, de las generaciones, de FADU y de este ejercicio así casi constante de reflexión al que se están sumando ustedes, ¿sí? En el cuadernillo tienen todos los temas, o sea, está el terreno, está el programa, está cómo pensamos que se tiene que ir enhebrando esta reflexión, que en la clase de Julio quedó, me parece, como muy clara. Está bueno que la vuelvan a ver, la clase de Julio. Después atender un tema o 2 temas formales. Uno, saben que la cursada formal empieza aparentemente el 18 de junio, con lo cual todo esto que les adelantamos de lo que va a ser el ejercicio con el que ustedes van a terminar la cursada, las correcciones formales van a empezar en junio, no en esta instancia, pero sí, todos ustedes ya son muy avanzados en la carrera y está bueno que tengan el tema para empezar a trabajar. Esa es la noción. Después, no sé, Popo o Colo, si alguno quiere agregar algún comentario en cuanto al cuadernillo que tiene referido algunos links o referencias para estudiar en esta etapa. Sí, bueno, quizá el Colo la tiene más clara, que es el que armó
y formateó el cuadernillo, pero la última parte tiene referencias de arquitectura, con un montón de referentes. Ya están puestos los links para que puedan ir a ver los diferentes casos. Y después, si querés contarlo vos mejor, Colo, y entrevistas. Sí. ¿Tiempo? ¿Cuánto nos queda de tiempo para saber? Un poco más, 5 o 10 minutos. No me dice. Dale, Colo. Bueno, no, en parte del cuadernillo van a ver, en uno de los puntos hay como una bibliografía que seleccionamos y que les colgamos ahí en el Classroom en unas carpetas en PDF para que aprovechen a leer. En base a la charla de Marce de la otra vez y junto con la de Julio, me parece que puede estar bueno. Son textos cortos, o sea, bastante sintéticos y de ideas que están relacionadas. Está el de Moneo, que es sobre la noción de tipo, y después está el de Saringaros, que es teoría de la red urbana. Me parece que puede estar bueno como para sumar conceptos y aportar a esta reflexión de todos los temas que pudimos ver. Los invito a que lean y bueno, y ampliar un poco más el debate. Después cualquier duda que tengan, si por una cuestión más administrativa, no sé si pudieron abrir el cuadernillo. ¿Hay alguien preguntó Pudieron algo? acceder. ¿Alguien preguntó Sí. algo del cuadernillo? Alguien No que aparece escribió. el tarde. Bien, sáquense el mute y hablemos, chicos, por favor. ¿O lo hago, Flor? Sí, yo preguntaba, no, que no me aparece el terreno en el cuadernillo. Lo descargué también y no, se ve blanco esa parte, eso. Bueno, lo Lo chequeamos. revisamos. Lo Revisamos, volvemos se a puede mandar, actualizar. pero lo revisamos. Dale, buenísimo. Y eso, bueno, todas las cuestiones que vayan viendo, avisen, así las corregimos, puede pasar más en esta virtualidad, ¿no? Che, después una cosa de, digamos, de este envión de clases teóricas que estamos teniendo, y esto que está comentando César, yo pensaba esto, tomémoslo como un comentario ya más relajado, ¿no? Pero esto de que hay arquitectos que básicamente saben dibujar en AutoCAD, ¿no? Y hay arquitectos que se están cuestionando montones de temas y que son intelectuales, y que son referencias y que construyen pensamiento. Y está bueno, y sobre todo ustedes que están estudiando y que están en el centro de la escena, aprovechar este momento para eso, ¿no? Agarrar ese texto de Moneo y leérselo. Y después de leerlo uno sabe más y tiene otros instrumentos y tiene otro lenguaje. Entonces, me parece que eso es lo importante de tratar de absorber de este momento. La teórica del lunes, yo me enteré hoy a la tarde, me contó Loreli, o sea, va a venir un ex candidato a presidente de un país a hablarnos, un filósofo. Y fíjense que somos arquitectos y que son todos temas que inciden en nuestro diseño, ¿sí? Uno después de escuchar y de leer, etcétera, diseña perfecto, hay espacios, siempre nosotros damos ejemplos de claustros de espacios que pueden ser más inclusivos, más rígidos, más democráticos. Uno le puede poner un montón de velos, de layers a nuestros proyectos, a nuestras imágenes, a la producción de arquitectura, a partir de tratar de que ampliemos el conocimiento, básicamente. ¿Puedo hacer un comentario? Que tenemos 9 minutos más, igual podemos ir cerrando si quieren. Lo primero es medio una chupada de medias, pero no saben la felicidad que me dio escuchar tu teórica, ¿eh, Julito? Me parece algo, un conocimiento básico, clave, pero no es solo por la tipología, sino mostraste
procesos proyectuales. Diversos procesos proyectuales que llegan a diferentes conclusiones. La verdad que está buenísimo verlo. Muchas veces captamos estas cosas cuando un titular, un JTP, hasta los docentes cuentan una obra, podés entender cómo se pensó una casa, cómo se pensó un edificio, cómo se pensó X cosa, y me parece que es replicable desde un proyecto urbano hasta una tasa lo que estás haciendo. Es estudiar referentes, analizarlos, y aprender de ahí. Me parece básico. Y cuesta verlo en la facultad, y encontrarlo. Y me parece que es algo que solemos transmitir todos los cuatrimestres, todos los años, y condensarlo en una teórica está espectacular. Solo agrego una cosa, que al mismo tiempo que uno construye un edificio con todas las cosas que se sintetizan adentro, que bien lo contaste en la teórica, uno construye un discurso y uno termina esta cursada o cualquier cosa contando un proyecto, con un cliente, con los jurados, con quien sea. Y a mí verdaderamente me parece importante la coherencia entre proyecto y discurso, porque me acuerdo una de las imágenes que pusiste que había diversas tipologías en un mismo terreno, y me parece súper rescatable que cualquiera es válida, no es que se invalida una por la otra, siempre está acompañado de un discurso y siempre uno cuenta una historia a través de eso, cuenta una reflexión, ordena las problemáticas, y todo se da a través de lo que uno cuenta. Puede contarlo visualmente, no hace falta siempre hablar, pero eso, quería agregar ese pedacito que no es que se invalidan y que una que es más retorcida va a ser más válida que la otra porque tiene más reflexiones. Me parece que no pasa por ahí, sino pasa por entender el proyectista qué priorizó y qué valores entiende que son más importantes y cómo los refleja en la obra y después cómo los cuenta. Eso. Buenísimo. ¿Alguien más Te quiere sumo agregar? una Dale, cosita, Nacho. Charo. Sí. Primero, me sumo a lo que dijo Popo, Jules, gracias, la verdad que la charla, genial. Demuestra una reflexión y una pasión por la disciplina que está buenísimo. Da mucho gusto escucharla. Y después, referenciando un poco la primera charlita que tuvimos con Adri, me parece que está buenísimo que empiecen a pensar en un momento. Adrián decía, vamos a seguir proyectando igual, vamos a seguir pensando de la misma manera después de todo el tema de la pandemia. Y me parece que un tema re interesante que me disparó cuando veía los diferentes planteos tipológicos de Jules y cómo liberaba el terreno, y cuando hablaba más del vacío que generamos que del lleno, es empezar a pensar de acá en más cómo estamos imaginando ese espacio público. Me pasó que vi como muy rápidamente el planteo de la tipología de la tira y todo el espacio público que liberaba, si se quiere, sin control por el esquema que estaba hecho, y se me dio por pensar, o sea, muchas veces nosotros en ese tipo de edificios más públicos o semipúblicos buscamos esos grandes vacíos, esos lugares de encuentro y demás. Me puse a pensar si necesariamente de ahora en más van a seguir siendo esos. Si esos espacios vacíos van a tener la misma escala, si van a tener el mismo control. Y me parece que en este ejercicio que les estamos dando es re interesante para pensar cómo va a ser esa planta baja, cómo va a ser el vacío, y cómo va a ser la relación entre las personas dentro de ese vacío. Si es un lugar donde acceden todos, donde está más controlado y demás. Me parece que en la reflexión tipológica que empiezan a tener sobre el ejercicio del programa, ese es un tema re interesante para pensar en estos días. Buenísimo. Buenísimo. Tengo una consulta para Julio, que cuando estabas contando que estabas armando la charla y fuimos hablando, habías contado en algo que acá no estaba, que estuviste mesurando todas estas cosas, cuánto pasillo había, cuánta cara en contacto con el exterior había, cuánto vidrio tenía que haber, etcétera, etcétera. Me parece que da para otra charla entera, más o menos, y
si bien tiene criterios más científicos, me parece súper interesante y súper sensible y súper actual en todos los temas económicos. Y no sé si pudiste ver algo de todo eso o quedó ahí. Sí, me acuerdo, o sea, lo hablamos, o sea, lo que está diciendo Popo es que tomé, por ejemplo, un claustro y hice cuánto es el porcentaje de circulación con respecto a las superficies y qué perímetro tiene. Esto se engancha más o menos con lo que decía Adrián en el primer día o la última vez, no me acuerdo bien. Ah, no, en la última clase. De hacer edificios más livianos, con mayor sustentabilidad. Definitivamente para mí la agenda que se les viene a ustedes en su profesión va a ser la sustentabilidad. Y realmente creo que va a pasar de ser una carrera, un oficio, por así decirlo, artístico, a algo mucho más cuantificable. En verdad ya lo es en la práctica, pero va a tener que ser mucho más y va a tener que dar muchas más explicaciones de lo que hace. En ese sentido, con la última reunión en la que está haciendo mención Popo, yo había propuesto que ver de cada tipología que efectivamente qué indicadores nos daban, qué cantidad de perímetro, qué cantidad de circulación, cuántos metros, cómo es el mantenimiento de esos espacios comunes. Me parece, o sea, me quedé corto de tiempo, hubiese estado bueno hacerlo, tal vez es para otra charla, pero me parece que también es alentarlos a ustedes a que cuando estén ahí en ese sector, en ese momento de su proyecto, que puedan cuantificarlo. Es decir, tengo tantos metros cuadrados de vivienda, tantos metros cuadrados de circulación horizontal, tantos metros cuadrados de vidrio, de muro, efectivamente, metros cúbicos de hormigón. Esas cosas que parecen que no nos importan, que después, bueno, los mandaré a licitación, me parece que son interesantes. Ahí queda menos de un minuto, lo estoy viendo, no me corto más. Nada. Está perfecto. Che, bueno, nada, así para despedirnos, también hacerlo así en la general, Jules, agradecerte muchísimo. Gracias a usted. La verdad, alucinante, o sea, esto es material para un libro, es una investigación. Aclarar a los alumnos que todas esas plantas que vimos las dibujó Julio, y todo eso es, la verdad que requiere de un rigor y de un poder de síntesis que es admirable. Comentarles, esta mecánica se va a repetir el jueves próximo. Va a haber primero una charla sobre la teórica, que son las teóricas del lunes del Instagram, y después en la segunda mitad vamos a tener una pequeña clase. La semana que viene aparentemente me toca a mí, así que no esperen algo de la calidad de lo que acabamos de ver. Va a ser, voy a mostrar algunas obras del estudio y voy a mostrar algunos trabajos de alumnos de otros años, que es parte de un material de los concursos que uno prepara para la facultad. En principio es eso. Después también sí invitar a los que estamos en la reunión, esto de que se suelten un poco más. La verdad que eso está bueno. Muchos de ustedes... Está por cortar, ¿Se corta? Bueno, invitar a eso, a que sea más participativo entre todo el grupo, así se genera otra dinámica.